Amigos, tenemos en este momento a don Pedro Castillo. Señor Pedro Castillo, buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado periodista. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por el espacio. No, las gracias a usted. Tengo breves minutos porque hemos consumido gran parte del tiempo con a la señora Dina Boluarte. Pero no quiero dejar de preguntarle a usted cuándo presentará su plan. ¿Cuándo presentará ese plan de los 100 días y a su equipo? Bueno, ante todo, primero saludar al país y agradecer a las diferentes organizaciones que hasta este momento venimos tomando contacto con ellos. Agradecer al Frente Amplio, agradecer a Tierra y Libertad, que acaban de también hacernos llegar una serie de propuestas. Hasta el día de mañana estamos recibiendo también de otras organizaciones el clamor popular. El día martes estamos haciendo público ya la presentación de nuestro plan de gobierno y nuestro equipo correspondiente a partir de las 3 de la tarde. Muy bien, ahora, don Pedro Castillo, varios de las personas que se mencionaron, por ejemplo, concretamente don Kurt Burneo, dice que él ha puesto como condición que usted rompa definitivamente con Vladimir Cerrón y que deje de lado el ideario de Perú Libre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a ser separado Kurt Burneo o va a ser separado Vladimir Cerrón? No vamos a separar, no vamos a separar a nadie. Yo creo que hay que convocar al pueblo peruano, ¿no? Diferentes personalidades, catedráticos, académicos, economistas, constitucionalistas, ¿no? Este es un gobierno de ancha base, este es un gobierno del pueblo y el plan de gobierno tiene que corresponder al pueblo. Sí, pero la presencia de Vladimir Cerrón, genera una serie de incomodidades, molestias y reacciones como las de Kurt Burneo, porque lo que se menciona es que el ideario de Perú Libre, hecho por Perú Libre y por Vladimir Cerrón, bueno, pues representa... es un caso que ya lo hemos escrito, ya lo hemos detallado, ya lo hemos hablado hasta la saciedad, que es simplemente un ideario, ¿no? Que se estructura una visión de país, pero vemos de que nosotros que estamos asumiendo una campaña de cara al pueblo y puesta por el pueblo en las grandes necesidades, tenemos que escuchar al pueblo más allá de un ideario. Su plan que va a presentar es de 100 días. Son para los 100 primeros días, usted va a tener acceso a ello y va a ver quiénes también están a cargo para hacer el detalle correspondiente, a la cual a partir del martes ya tendremos las personalidades para que estén al frente, ¿no? La duda es si ese plan tendrá como base el ideario de Perú Libre, en lineamientos generales. Bueno, ¿qué dice la idea de Perú Libre? El ideario de Perú Libre dice que se necesita que los derechos constitucionales como la educación, con la salud, tienen que ser derechos, dejen de ser servicios. Se dice que tenemos que hacer una lucha frontal contra las desigualdades, hacer una lucha contra la anemia, los grandes problemas que existen. Entonces no puede estar desligado una cosa de otra, pero la parte ideológica donde dice que el modelo económico, que dice que el gobierno que tiene que ser de repente con alguna estigmatización, eso queda totalmente descartado. Bueno, yo le voy a preguntar sobre lo que usted ha dicho y no sobre el ideario, porque usted dijo aquí el 14 de marzo que usted iba a desactivar en el acto el Tribunal Constitucional, que los miembros del Tribunal Constitucional iban a ser elegidos por voto popular, jueces y fiscales. Las instituciones del Estado se han creado para servir al Estado, para servir al pueblo. Pero si pensamos nosotros en que hemos hablado del actuar de las personas, más no de las instituciones. Las instituciones tienen que estar a servicio del pueblo. Si el pueblo la crea para servir al pueblo y los individuos, las personas que llegan a conducir las organizaciones, las instituciones, si no están y actúan de espaldas al pueblo, la tenemos que poner a disposición del pueblo y si tiene que corregir, se tiene que corregir. Muy bien, entonces, ¿se van a elegir por voto popular a los miembros del Tribunal Constitucional? Eso lo va a decir el pueblo peruano. Los jueces y fiscales... Yo creo que más allá de las posiciones políticas, el poder político tiene que estar por debajo del poder ciudadano. ¿Los jueces y fiscales serán elegidos por voto popular? El poder ciudadano también lo tiene que asumir. Muy bien, ahora, ¿mantiene usted la idea de prohibir las importaciones de productos que se producen en el Perú? Lo que habíamos manifestado, concretamente, por ejemplo, de que tenemos que darle el espacio a nuestros hermanos empresarios, producir lo que tiene que producir el país, no solamente podemos ser un país primario exportador, y hablaba de que en el marco, por ejemplo, de la agricultura concretamente, en el caso de, por ejemplo, en la capital de la papa, en Huancayo, que no se le puede dar espacio, por ejemplo, a este mismo producto que abastece a los grandes mercados en el país, y en el mismo Huancayo, en las grandes pollerías, se come la papa precocida y los productos están pudriéndose ahí, no se le puede dar el espacio.
Igual pasa, por ejemplo, con la gente que está en el Lambayeque, donde se vuelve a crecer el arroz en los sacos almacenados y sin embargo se está trayendo arroz de otros lugares. Muy bien. Tiene que dar prioridad a nuestros compatriotas. Pero justamente lo que usted dijo en Chota fue prohibir la importación de los productos que producen los peruanos. Eso fue lo que dijo. Bueno, he dicho de lo que produce y no se da la oportunidad para todos los peruanos para abrir los mercados. Muy bien. Ahora, en Chota también dijo usted, basta de lucrar con la educación del pueblo. ¿Se refiere a que no habrá más educación privada? Bueno, yo creo que en este escenario vamos a priorizar la educación pública, gratuita y de calidad para todos los peruanos. Creemos conveniente de que más allá de estar pensando en privilegiar a algunos en la educación o dejando sin derecho constitucional el marco de la educación, tenemos que gestar que la educación sea un derecho para todos los peruanos y darle su presupuesto real. ¿Mantiene usted la idea de indultar a Antauro Humala? Bueno, ya lo habíamos mencionado, hoy tenemos un congreso que el Partido Perú Libre tiene un congreso, es la primera fuerza política en el Parlamento, es necesario que se lo evalúe y se diga, ¿sabe qué? ¿Cuál es la opción si se da o no se da? Miguel del Castillo, ¿elaboró el plan que usted va a presentar el martes? Han llegado muchas propuestas a la cual saludo, no solamente de parte del señor Miguel, acaban de llegarnos, por ejemplo, del Frente Amplio, del mismo espacio de Juntos por el Perú, de organizaciones por separado, de algunos gobiernos regionales, de otros políticos, de otras personalidades que han tenido en todo caso la buena voluntad de hacernos llegar. Ya tenemos nosotros acá un cartón lleno de planes de gobierno. Entonces, lo que hay que es sintetizar y sacar lo más provechoso para el país. Creo que más allá de ver de qué manera pueden contribuir, tiene que haber el compromiso también de las personas idóneas para sacar adelante. Entonces va a tener bastante trabajo para sintetizar todas esas cosas. La última, ¿el Estado va a controlar los sectores estratégicos en el Perú? Hablo de gas, electricidad, minería, puertos, etcétera. Bueno, lo que se tiene que asumir es una responsabilidad seria. El Estado tiene que asumir de que como Estado no puede dejar en el abandono al pueblo peruano viendo tantos recursos. Muy bien, don Pedro Castillo, muchísimas gracias. Lamentablemente no hemos podido tener la oportunidad. Yo le pido nos dé una oportunidad en las próximas semanas para conversar más ampliamente. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, hasta luego. Muy bien, ahora estamos con Keiko Fujimori. Vamos a ser equitativos en el tiempo. En realidad nosotros habíamos invitado a Pedro Castillo, habíamos invitado antes a la señora Dina Boluarte, se presentó esta oportunidad y por eso la hemos tomado. Pero ahora vamos a darle el mismo tiempo a Keiko Fujimori. No es el mismo tiempo, pero vamos a intentar de estar hacerlo. en su programa, Enrique. Muchas gracias. Una primera pregunta, ¿por qué siguió adelante con lo del debate en Santa Mónica si Pedro Castillo había anunciado que no iría? Él en ningún momento ha sido tan tajante. Él es el que propuso hacer el debate en Santa Mónica y él luego señaló, estoy a la espera de que la señora Keiko señale fecha y hora. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos. Y el mismo día del sábado había la duda hacia dónde se iba a dirigir él, ¿no? Por eso, así como él tuvo la gentileza de esperar 30 minutos porque no pude entrar a tiempo por todas las trabas que me pusieron en Chota, pues yo le pedí a Gonzalo Iwasaki no esperar 30, sino 40 minutos para luego finalmente anular el posible debate. Las encuestas muestran que usted se está acercando mucho a Pedro Castillo, hasta el nivel del empate técnico, básicamente, que eso es lo que nos muestran las encuestas, a pesar que IEP muestra una distancia un poco mayor. Muy bien, pero se mantiene una oposición a su candidatura, señora Keiko Fujimori. Sí. Y eso está relacionado con el pasado del gobierno fujimorista y el gobierno de su padre. Está relacionado por las esterilizaciones forzadas, que usted llama programas de planificación familiar. Quizás eso le moleste a la gente que no se le llame por su nombre. Por la actitud de su bancada y suya a partir de 2016, por la presencia de Jorge Vaca, por ejemplo, por la situación del doctor Bustamante. Eso, ¿cómo lo toma todo ese paquete? Sí. A ver, primero, recibimos los resultados de las encuestas con ilusión, con entusiasmo, pero con los pies bien puestos en la tierra. Estamos en el remate final, faltan 3 semanas y 3 semanas en una segunda vuelta es un periodo bien largo. Así es que yo agradezco a quienes están sumando, a quienes están anunciando su voto por mí, pero les pido que lo sigamos haciendo esta campaña con mucha humildad porque falta un largo tiempo. Con referencia a sus preguntas,
Vamos al tema del programa de salud reproductiva y planificación familiar. Pero antes quería también mencionar que en las encuestas se ha visto también las cifras del antivoto han ido decreciendo. Y eso para nosotros es un resultado también importante. Bueno, con referencia al programa de salud reproductiva y planificación familiar, yo lo que he señalado, y creo que ahí ha habido una mala interpretación, es que los hechos aislados denunciados por esterilizaciones forzadas no era una política de Estado. La política de Estado era el plan Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en la que se entregó información y acceso a métodos anticonceptivos a hombres y mujeres para que de manera voluntaria pudieran acceder a ellos. Sin embargo, han habido denuncias al respecto y esto se tiene que investigar como se ha venido haciendo desde hace muchos años. Y las responsabilidades individuales, si es que las hubiera, se tiene que caer todo el peso de la ley. En eso estamos totalmente de acuerdo, Enrique. Entonces, ¿usted sí abre la posibilidad de que hayan habido esterilizaciones forzadas? Por supuesto, lo que yo he señalado es que la política de Estado no era una política de Estado para esterilizar a las personas. La política de Estado era un programa de salud reproductiva y planificación familiar. Estos hechos aislados que tienen por supuesto que investigarse y de encontrarse responsabilidades individuales, tiene que caer todo el peso de la ley. Estoy totalmente de acuerdo, Enrique. Pero la gente ha asumido su actitud en los últimos días como una defensa de esa situación. Bueno, no es una defensa, lo ha interpretado algunos medios que son un poquito adversos. Por eso le agradezco esta oportunidad para que me permita aclarar. Pero como le digo, son varias cosas. La presencia de Jorge Vaca nadie le entiende, que ha sido condenado. La presencia de otras personas que representan el pasado y que hacen dudar justamente sobre esa apertura que usted tiene. En el equipo del plan de gobierno de rescate 2021 de primera vuelta, nosotros hemos tenido una apertura bastante amplia, al punto, y yo he señalado, el jefe del plan de gobierno es Nano Guerra García, que ha sido un gran crítico mío. Tenemos la presencia de Fernando Rospigliosi, un crítico muy acérrimo del fujimorismo, pero que conoce muchísimo del tema de seguridad ciudadana. Y con referencia a todas las demás personas y a Jorge Vaca Campodónico, ninguna de las personas en ningún momento pidieron o han solicitado tener un puesto en el Estado. Es más, en el caso del señor Vaca, él ha sido muy específico que él no tiene ningún interés de volver al Estado peruano. ¿Pero no hubiera sido mejor no tomarlo en cuenta? A ver, él es asesor del Banco Mundial y del BID. Ha asesorado en más de 30 países y sus ideas, algunas han sido consideradas. Él no va a formar parte del futuro gobierno, esperamos que sea de Fuerza Popular. Ahora, el caso del doctor Bustamante también es un caso, pero una herida abierta, no es una herida abierta, es una situación reciente, ¿no es cierto?, de alguien a quien se ha considerado como una persona en su momento muy crítica, con una actitud muy positiva, pero después como que enemigo de la vacunación. Yo soy una defensora del programa de vacunación y todo el tiempo... ¿De este gobierno? Sí, he saludado, es más, las últimas noticias del presidente Sagasti cuando ha anunciado ya la compra de más de 40 millones de vacunas. Con referencia al doctor Bustamante, cuando él hace un análisis e interpreta un informe preliminar de una investigación, él además lo ha señalado así. En ningún momento se informó al partido, en ningún momento me informaron. Él lo hizo de manera personal, a título personal. Y es verdad que han habido algunas frases en las que yo no estoy de acuerdo y han sido un exceso, ¿no? ¿Y usted se lo ha dicho? Sí. ¿El qué ha dicho? Bueno, él es un, digamos, científico, tiene sus opiniones personales, pero yo no voy a revelar la conversación que yo tuve con él. ¿Pero ha marcado distancia con él entonces? Le he hecho saber que si forma parte de un partido, ¿no?, sería importante también conocer los anuncios que él vaya a hacer al respecto. El temor que se genera con respecto a usted es que podría asumir una actitud autoritaria y que muchos derechos estarían en riesgo en un gobierno de Fuerza Popular. Bueno, ese es el mayor riesgo del otro candidato, vamos a decirlo así. En mi caso, Enrique, si uno analiza mi trayectoria, yo
digamos, vengo siendo investigada más de 20 años después que mi padre dejó el poder. Yo siempre he sido muy respetuosa de todas las libertades, la libertad de expresión, la libertad de prensa. De mí se ha dicho infinidad de cosas, ¿no? Y he tenido que ser investigada muchos años. Jamás he presentado una denuncia contra ningún medio de comunicación, contra ningún periodista. Siempre he respetado todas las investigaciones del caso. Que usted pueda armar una coalición en el Congreso que pudiera darle la fuerza a su gobierno y justamente generar esa actitud autoritaria. ¿Es usted consciente que con 50% del país en contra de un gobierno suyo sería difícil? Soy absolutamente consciente, Enrique, que la voz de la población en primera vuelta ha sido muy clara en que nadie tiene una representatividad grande en el Congreso de la República. En primera vuelta yo obtuve 13.5%, nada más. Y tengo la obligación de llegar a ser gobierno los próximos 5 años, de estar constantemente dialogando, no solamente con las fuerzas políticas en el Congreso de la República. El principal diálogo tiene que ser con la población, con toda la población que está esperando un cambio que cumpla con todas las expectativas y pueda resolver la pandemia, que pueda reactivar la economía, que pueda devolverle la confianza. A usted se le identifica al pueblo como peruano. la defensora del modelo y de repente usted ha tenido afirmaciones que la identifican así, o se ha identificado a sí misma, así como la defensora del modelo, frente al comunismo, frente a un próceres. Pero usted lo está diciendo, la gente está buscando un cambio. ¿Usted también le va a plantear cambios al modelo o va a defender el modelo como está? Mire, no se puede decir que nosotros somos defensores del modelo porque no hemos sido gobierno en los últimos 20 años, Enrique. O sea, hay que hablar las cosas claras, ¿no? O sea, el fujimorismo no ha formado parte ni ha ejecutado obras en los últimos 20 años. Ok. Pero ha sido mayoría y ha tenido presencia en el Congreso y ha podido también plantear sus votos a favor de leyes. Sí, y les hemos dado facultades amplias al gobierno del señor Kuczynski y al gobierno del señor Vizcarra, pero los responsables de la ejecución de los presupuestos y que se hagan las cosas eran ambos presidentes. Dicho esto, nosotros queremos cambios, por supuesto, pero queremos un cambio hacia adelante, no un cambio que nos lleve a los retrocesos, que nos lleve a cerrar nuestro país. No, queremos cambios para que los hospitales se hagan, para que los reservorios y los canales de irrigación lleguen sobre todo a las zonas más alejadas de nuestro país, para que se hagan los 3 millones de conexiones de agua y desagüe que necesita la población. Entonces, nosotros queremos ese tipo de cambio, con un gobierno con capacidad de gestión, con un gobierno con sentido de urgencia y que haga las cosas. Yo soy muy consciente que en los próximos meses tenemos que tener la pandemia controlada. Y en un año tiene que sentirse un cambio de parte del gobierno con presencia del Estado y con un Estado amigable, con un Estado a tu lado. Pero la gente también espera cambios de otro tipo, ¿no es cierto?, en la relación con las grandes empresas, con los grandes servicios, con los contratos, en fin, no solamente, digamos, cosas asistencialistas, sino también cambios en, por ejemplo, el tema de las AFPs. El tema de las AFPs, ¿no es cierto?, todos los gobiernos dicen que la van a reformar, nadie la reforma, sin embargo, ahora le están sacando el dinero de a pocos. No sé si la están asfixiando o no, pero, por ejemplo, ese es un tema pendiente. La Ley General del Trabajo no se moderniza hace muchísimo tiempo. En fin, o sea, hay cambios en el sistema y el modelo que la gente está esperando, y si usted escucha a la calle se dará cuenta que es así. Por supuesto. Esos cambios tienen que también que ver con el rol fiscalizador y el rol regulador que tiene que tener el Estado. Yo me pregunto, en época de pandemia, ¿cuántos hospitales o postas médicas se han sancionado porque no dieron un buen servicio al ciudadano? Ninguno. La responsabilidad de los hospitales regionales están a cargo de los gobiernos regionales. ¿Quién ha estado monitoreando que las cosas se hagan bien? Nadie. Cuando, por ejemplo, hablamos de las tasas de interés, que ahora se ha regulado, me parece bien, pero no debería tener un rol promotor de parte del Estado el traer más bancos que permita que la competencia haga que automáticamente las tasas bajen. Ese rol proactivo no lo ha tenido el Estado. Cuando ha habido un conflicto social,
se ha escondido. Lo que ha debido hacer es generar tranquilidad y que las cosas y los proyectos se hagan, primero con respeto al medio ambiente, con la credibilidad que tiene que tener y la confianza de parte de la población. Por eso cuando nosotros hemos dicho, los proyectos tienen que seguir, pero tiene que haber un cambio antes, y ese cambio será el canon para el pueblo. La población no ha sentido los beneficios directos de las actividades extractivas. Muy bien, Entonces, ahí hemos dicho, 40% del canon se va a repartir directamente con la población. Antes de desmenuzar eso, ahí le quiero decir, usted ha criticado las propuestas populistas, inclusive del mismo César Acuña con el bono. Y hay gente que dice, y ahora Keiko Fujimori se ha puesto populista, o sea, ahora es el bono oxígeno, ahora quiere repartir el 40% del canon. Canon, 40% además, que no sale de las empresas, sale del Estado, de esa plata que el Estado reparte a las universidades, a las alcaldías, a los gobiernos regionales. Canon que va a dejar de ser utilizado para obras públicas y que va a ir a repartirse para los bolsillos de la gente. Entonces, ¿se ha puesto usted más populista? No, perdón. Canon que los gobiernos regionales no han utilizado. Canon que los gobiernos regionales lamentablemente en algunos casos se han robado con obras inconclusas, como ocurre en el gobierno de Junín, cuando ocupó el cargo el señor Cerrón. En los últimos 10 años nosotros hemos hecho un análisis. El 40% del canon no se ha utilizado y por eso hemos sacado esta cifra inicial. Esto se va a debatir en el próximo Congreso, donde no tenemos mayoría. Pero si el 40% no se utiliza y el otro 60% se ha mal utilizado, creo que la mejor manera, rápida, eficiente, en el medio de esta pandemia, es repartir este dinero directamente a la población, como se hace en otros países. Claro, pero yo creo que ese cambio va a ser importante. Hay regiones que se van a quedar sin ese reparto porque no tienen canon. Bueno, en otras regiones se aplicarán otros programas. Y déjeme decirle, cuando yo he dicho, pensión 65 se va a duplicar de 250 a 500 soles el primer día de mi gobierno. Y no solamente eso, aumentaremos de 560.000 beneficiarios, 500.000 beneficiarios más por año. Toda esa cifra lo hemos calculado con Lucho Carranza. Yo no me voy a lanzar a dar una propuesta de esta naturaleza si no tengo la absoluta certeza y tranquilidad de que voy a poder cumplir con mi palabra. Y todo esto lo hemos verificado, lo hemos analizado. Luis Carranza ha hecho un análisis y tenemos los recursos para poder ayudar a las familias más afectadas. Bono oxígeno, se va a dar 10.000 soles a las familias que han perdido un familiar por COVID. Vamos a ir a una pausa y después continuamos conversando porque nos han dado autorización para justamente equilibrar los tiempos que como debe ser en una campaña electoral. Gracias, Enrique. Volvemos a este diálogo con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, a ver, estamos ante una coyuntura en la cual ambos grupos presentan equipos. Keiko Fujimori dice que va a presentar otra parte de su equipo esta semana, mañana. Estamos ampliando, digamos, el equipo técnico y cuando he tenido conversaciones con los diferentes partidos que están expresando su respaldo, en estas conversaciones no solamente les pido que nos ayuden en la campaña, ¿no?, sino también que nos apoyen con personas que han pertenecido a sus grupos técnicos y obviamente con una mirada de 5 años. Aquí la responsabilidad es tener un buen gobierno, ¿no? ¿Podemos saber algunos nombres de esas nuevas incorporaciones? Todavía no. A partir de la próxima semana se van a ir haciendo una serie de anuncios. Ya, esos anuncios además implican que Fuerza Popular estuvo demasiado sola, que nadie quería juntarse con Fuerza Popular y que recién ahora que está subiendo las encuestas le hacen caso. No, yo creo que, por ejemplo, la participación, como le dije, de Fernando Rospigliosi, de Patricia Juárez, de Nano Guerra García, ¿no? Los jóvenes que han participado muy activamente a nivel nacional como candidatos al Congreso, muestran también una renovación dentro de la plana de candidatos y dirigentes de nuestro partido. Ahora, también sé, Enrique, que nosotros solos no vamos a poder, ¿no? Nosotros, si miramos al Congreso, la fragmentación, estamos pues teniendo que tener constantemente los puentes tendidos de diálogo y en la búsqueda de consenso. Y esa mirada nos lleva también, por eso he hecho el anuncio, ¿no? Nosotros queremos un gabinete abierto. ¿Qué tan abierto? Daniel Urresti, la semana pasada que la entrevistamos, dijo
Yo quiero saber quiénes van a ser. Primer ministro, ministro de Economía, ministro de Educación y ministro de Salud. Y creo que tiene razón, porque la gente mira a esos sectores como los más complicados. Entonces, ¿está usted en condiciones de decirle al país quiénes serán, quiénes ocuparán esos 4 cargos tan importantes? ¿Serán fujimoristas, serán independientes? Después del resultado del 6 de junio, inmediatamente podemos hacer esos anuncios. Pero podemos pensar en que esos Podemos 4 pensar puestos en serán un para perfil. independientes. Podemos pensar en perfiles, A ver. Enrique. Yo he señalado, el futuro primer ministro no va a ser fujimorista. Tiene que ser convocante, con experiencia técnica, política, dialogante. Y en los otros casos, pues tiene que tener experiencia en sus sectores y sobre todo capacidad de gestión. Si algo tienen que tener los futuros ministros es tener la certeza de que van a poder hacer todas estas promesas, tienen que hacerse realidad. Muy bien, pero ¿podría usted dárselo a los independientes, a miembros de otros partidos que tengan gente con más experiencia y menos cuestionados que los de Fuerza Popular? Pero no generalice, pues, Enrique. Estoy hablándole de 4 puestos. Ok. Entonces, tampoco puede usted discriminar. Será una No discrimino. Será una convocatoria. Lo que le estoy diciendo es apertura, será que usted una promete. Por supuesto, será una convocatoria amplia, se buscará a los mejores. Y no necesariamente tiene que ser de un partido político, puede ser un Claro, independiente. por supuesto. Así es, por así es, supuesto. por supuesto. Ahora, se habla también de, y lo dijo también Daniel Urresti, de una hoja de ruta. Presénteme una hoja de ruta, un plan. Y usted ha hablado de que sí va a firmar una especie de gran compromiso. Sí, no la llamemos hoja de ruta. Hoja de ruta fue lo que hizo el expresidente Ollanta-Humala. Pero un compromiso amplio, democrático. El día de mañana voy a estar firmando la proclama ciudadana. Algunos han cuestionado esas proclamas, es decir, cuestionan en el sentido de que aparecen instituciones que ponen sobre la mesa compromisos que no se cumplen, que nadie le hace seguimiento y que todos firman porque además si no lo firman les cae pues todo el malestar de la gente. Más allá de los cuestionamientos, porque hay algunas de esas instituciones que no tienen ninguna cercanía con nuestro grupo político, al contrario, son adversarios, pero yo creo que son gestos importantes. Muy bien, pero hablábamos del compromiso Enrique, que usted ha ofrecido. Sí, y en mi caso, perdón, Enrique, no solamente se trata de los compromisos que yo asuma, sino se trata de mis convicciones y que he demostrado a lo largo de todos estos años. Muy bien, pero yo le hablo del compromiso, ese compromiso que usted incluso ha ampliado en el diario Correo el día de hoy, de que usted va a firmar. ¿De qué se trata? De un compromiso amplio, no solamente hablar de los conceptos democráticos, la independencia de poderes, garantizar las libertades, ¿no? Y será un compromiso no solamente con grupos políticos, sino sobre todo un compromiso con mi país. ¿Cuándo lo va a firmar? No le puedo dar detalles, Enrique. Algún detalle tendría que darme. Ahora, en su momento se harán los anuncios correspondientes. muy bien. Se critica mucho el indulto, el pretendido indulto a Antauro Humala, pero usted puso sobre la mesa otro indulto. Entonces, también es atacada por eso. Es decir, ¿por qué ofrecer un indulto cuando el indulto tiene que seguir su proceso legal? Cuando a mí me lo preguntaron al inicio de la campaña en primera vuelta, yo he sido absolutamente transparente en dar mi sentir, ¿no? Además, expliqué por qué he cambiado de opinión, ¿no? En el año 2016 yo señalé que eso no lo iba a hacer y que apostaba por la vía legal y constitucional. En este caso, después de todo lo que nos ha tocado vivir, yo he señalado que de llegar a ser presidenta, esto lo haría, pero lo haría, por supuesto, respetando el debido proceso, todas las reglas que señalan nuestras normas, y ojalá esto se pueda dar. Hay quienes han señalado que si gana Pedro Castillo, el presidente del Congreso no debería ser de Perú Libre, y también en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. ¿Estaría usted de acuerdo? Eso es algo que se está evaluando dentro de nuestro grupo político, no se ha tomado una decisión final, pero sí puedo decir que la mesa tiene que ser multipartidaria. El sur le es esquivo. ¿Por qué le es esquivo el sur? Yo creo que nuestros compatriotas en el sur son más contestatarios y tienen, bueno, un concepto más alejado del nuestro, pero será mi obligación
llegar a los corazones de todos ellos. Y yo creo que más allá de que la plaza de Arequipa es una plaza que simpatiza más con el señor Pedro Castillo, será una oportunidad también para mí el poder lanzar un mensaje no solamente para los arequipeños, para la macrorregión sur y por supuesto a todo el país. ¿Va a viajar al sur? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, a usted se le asocia mucho con todos los temas de corrupción del gobierno de su padre y en fin otros temas, incluso con el tema de los hermanitos. ¿Qué medidas concretas tomará para la lucha contra la corrupción? Permítame hacer una aclaración, Enrique. Cuando mi padre dejó el gobierno en el año 2000, yo nunca he ocupado un cargo público. ¿Okay? No he hablado de usted. No, usted ha hablado que se me relaciona con los actos de corrupción del gobierno de mi padre. Entonces quería hacer esa aclaración. Yo he hablado de actos de corrupción del gobierno de su padre. No he dicho y que usted se el me gobierno de su relaciona a mí. padre. Entonces yo he dado la cara, en he ningún momento he dicho eso. participado en 4 comisiones de investigación del Congreso y cada vez que se me ha solicitado mi presencia en la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, siempre he asistido. Muy bien, ¿okay? pero le digo corrupción, corrección innecesaria porque pero no lo he mencioné. no he sido funcionaria pública del gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, no es para contestar su pregunta. ¿Qué es lo que hemos señalado en las medidas para luchar contra la corrupción? Fortalecer la Contraloría, no solamente presupuestalmente, sino dándoles capacidad sancionadora, control concurrente, para que puedan tomar decisiones conforme las obras se están realizando. Involucrar más a la ciudadanía, a los medios de comunicación, además con las herramientas virtuales que hoy permiten la participación activa en todos los procesos de adquisición, de compras y de licitaciones de parte del gobierno. Dar protección a los funcionarios de menor rango, porque muchas veces ellos tienen temor de hacer las denuncias de funcionarios que tienen el poder y que toman las decisiones. Cuando se les da un marco de protección, podemos tener mayor capacidad de prevenir y tomar el toro por las astas. Ahora, se ha aprobado en el Congreso, en una primera instancia, que los presidentes no podrán salir del país un año después de su mandato. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Sí. No tiene ningún problema en llenarse de eso. Yo sé que usted no ha salido del país, pero... No solamente, Enrique, no solamente no he salido del país en los últimos años, siempre he dado la cara. Cuando a mí se me ha requerido, siendo muy joven, yo he tenido que declarar horas de horas en diferentes claro, pero ahora se situaciones. señala que usted está haciendo esta campaña política para rehuir a la justicia, que usted está ingresando recursos a los juzgados para, en esta época de campaña, liberarse de algunos temas como para que vuelva atrás la acusación fiscal, en fin. Perdón. Se le acusa de eso. Esas son especulaciones y esa será su interpretación, Enrique. La mía no. Cuando yo he decidido ser candidata, nosotros hemos enfrentado varias trabas en el camino. Por ejemplo, el pedido de suspensión del partido. Nunca antes se ha dado una solicitud de esta naturaleza. Sin embargo, lo hemos enfrentado. Fueron los abogados y se rechazó esta posibilidad en primera y en segunda instancia. Y con referencia a mi persona, no solamente me han detenido injustamente 3 veces, sino que la primera vez yo no sabía que me iban a detener. En la sede del Ministerio Público estaba yendo, fui a declarar. Ahí me detuvieron. Y la segunda y la tercera vez yo sabía que me iban a detener. Fui y me entregué. Entonces yo creo que está comprobado que en mi caso, primero, no hay peligro de fuga. Y en segundo lugar, que siempre doy la cara. Y que confío en nuestro sistema de justicia a tal punto que me he entregado 3 veces y 3 veces me han liberado. Keiko Fujimori. La señora Dina Boluarte prácticamente ha dicho que el fujimorismo tiene la culpa de muchas de las cosas que ocurren en el Perú. Bueno, de la venta de las empresas públicas, del malbarateo de las empresas públicas. Es su forma de criticar, pero vuelvo a repetir, el fujimorismo ha sido gobierno del 90 al año 2000. En los últimos 20 años nosotros no hemos sido gobierno. Así es que en todo caso, que analice los últimos gobiernos, ¿no? de los diferentes presidentes que han tenido a su cargo la responsabilidad de llevar los destinos de nuestro país. Ahora, hasta ahora usted ha enfrentado a Pedro Castillo casi persiguiéndolo por el tema de los debates, ¿no es cierto? Hasta que él salió con su gusto y solamente son 2 debates. ¿Cree usted que la señora Dina Boluarte dice que no, que la complicidad del Jurado Nacional de Elecciones es con fuerza popular? ¿Usted lo ve al revés? Mire, ¿Usted cree que es una concesión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones para con Pedro Castillo? Yo no utilizaría la palabra complicidad.
que ella ha usado. Pero a mí lo que me llama la atención es, cuando inicialmente se planteó las reuniones para ver los debates, el Jurado Nacional de Elecciones propuso Pero fueron 4 que se plantearon. saque 4. ¿Ustedes lo plantearon? ¿Ustedes les sugirieron ese jurado? Nosotros no planteamos nada. Nosotros fuimos, Lucho Galarreta fue, asistió y escuchó. Entonces me informó. La propuesta del jurado son 4 debates. Ok, dijimos aceptamos. 2 presidenciales, 1 de vicepresidentes y 1 de equipo técnico. Lamentablemente en el camino plantearon una serie de excusas y es ahí donde nace el debate de Chota, donde el señor Pedro Castillo dice, antes de los debates del jurado, yo quiero debatir con usted, señora Keiko, en mi tierra natal. Perfecto. Fui, acepté todas sus condiciones y todos los cambios que él lo hizo en el camino para evitar el debate. Pero yo pensando, quizás ingenuamente, que él iba a aceptar los 4 debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones. Grande fue mi sorpresa que después del debate en Chota, él seguía poniendo trabas. Y es ahí donde él propone el debate en el penal Santa Mónica. Ahora le pregunto. Entonces, yo creo que el jurado debió mantener su posición inicial. Lamentablemente, él fue cediendo frente a la presión pero el presidente de Perú del Jurado Libre. Nacional de Elecciones sale, la verdad es que me pareció raro, a decir, no, nosotros no tenemos capacidad coercitiva, esto es buena voluntad. Es de buena voluntad, pero si la propuesta, y creo que los ¿Tenía capacidad el jurado para exigirle a Perú Libre? por lo menos para mantenerse firme, por lo menos una semana más, porque eso es lo que la ciudadanía demanda, saber cuáles son sus planes. No sabemos cuál es su plan de gobierno, no sabemos quiénes forman parte de su equipo. ¿Y usted va a cambiar su plan de gobierno? Se va a ampliar con algunas ideas adicionales, además de los planes de gobierno que hemos recibido de los diferentes grupos, tanto del PPC, del Alianza para el Progreso, los miembros de Renovación Popular también nos han alcanzado su plan de gobierno. Estamos sacando algunas ideas adicionales también de Avanza País y yo creo que esto va a enriquecer, además de las propuestas que hemos lanzado en el debate en Chota, ¿no? Que usted la llama populista, pero yo creo que es... ¿Por qué lo hace como si fuera mío cuando yo lo que hago es trasladarle las críticas que usted las ha podido leer en todos los medios? Sí, pero para nosotros, y yo creo que estas propuestas han sido bien recibidas por la ciudadanía y ha hecho que poco a poco, digamos, tengamos ¿Usted cree mayor... que ese avance en la intención de voto se debe a las propuestas? Creo que hay muchos factores. Hay los factores de todo el respaldo que estamos recibiendo y agradezco infinitamente a los diferentes ciudadanos, partidos, instituciones que están apostando por nosotros y les prometo no defraudarlos, pero también creo que nuestros planes, nuestras ideas, además tenemos ideas muy concretas de cómo enfrentar la pandemia, cómo reactivar la economía, programas sociales clarísimos, y todo esto está llegando a la población y yo creo que eso ha ido sumando para que las encuestas poco a poco nos estén siendo favorables en lo que va a ser la recta final. Muy bien, para finalizar. Faltan pocas semanas y lo más importante en estos momentos es humildad, perseverancia, cabeza fría. Muy bien, y para terminar, porque se habla mucho de cambio de constitución y reforma en la constitución. Quiero preguntarle concretamente, Sí. ¿a qué reformas estaría dispuesta usted o cuáles plantearía? Reformas constitucionales. No hablemos ya de la vacancia o del cierre del Congreso, que eso usted ya lo dijo, que efectivamente ahí falta regular, falta, ¿no es cierto?, generar mayores precisiones. Pero ¿a qué otra cosa está dispuesta a ceder dentro de lo que es la reforma constitucional que mucha gente siente, cree, percibe que es la gran llave para buscar desarrollo? Ya, miren, sobre el tema de la relación entre ambos poderes, sí, además nosotros lo hemos escrito en nuestro plan de gobierno, ¿no? No puede seguir habiendo esta situación tan tirante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sin embargo, acá también permítame aclarar una cosa, Enrique. Yo estoy en total desacuerdo con esta iniciativa de parte de este actual Congreso de haber generado una 4ª legislatura. Yo creo que cualquier cambio debe hacerse en el próximo Congreso. O sea, ya no más reformas constitucionales. Es lo que yo pienso. Y así ha votado la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Porque también estaban señalando de que, Keiko que tiene 15 congresistas, por favor, ¿ok? Creo que tiene que haber mucha más prudencia y calma, primero en acusar, en inventarse cosas, y las reformas constitucionales se pueden dar, sí. ¿Inclusive en el régimen económico? Hay reformas
podemos evaluar, por supuesto, pero tiene que haber el consenso y la reflexión necesaria para hacerlo. Una reforma constitucional requiere primero 87 votos y requiere 2 legislaturas. O sea, por lo menos 8 o 9 meses de constante debate. Y nosotros no nos corremos a los debates, al contrario. Cada cambio será importante para nuestro país. Keiko Fujimori, muchísimas gracias. A usted, Enrique. Muy amable. Vamos a ver cómo vienen los debates. Es el próximo domingo los equipos técnicos, el siguiente, el de ustedes en Arequipa. Y veremos entonces qué es lo que pasa. Ojalá podamos volver a tenerla en nuestros estudios. Claro que sí, gracias. Muy amable. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado, le agradecemos a la dirección periodística que nos ha permitido equiparar justamente con equidad los tiempos para cada candidato y nos despedimos hasta el próximo domingo. Buenas noches.